buenas tardes, bienvenidos a Especialistas, el programa que te acompaña en la maternidad, en el embarazo, en la crianza, en todo lo que va sucediendo día a día en tu hogar y obviamente en cada uno de los estadios, ¿no? de la vida en donde se van presentando diferentes situaciones para afrontar la salud, para enfrentar la posibilidad de prevenir enfermedades o para ayudarte en algún tratamiento específico de salud, siempre apuntando hacia la calidad de vida, con profesionales, con referentes de su especialidad en nuestra provincia, a los cuales vos podés consultar, a los cuales vos podés llegar, obviamente, y te pueden ayudar en primera persona. Vamos a hablar en el día de hoy acerca de las últimas recomendaciones, las actualizaciones en odontopediatría, junto con nuestras odontólogas, especialistas en bebés, en niños, que estuvieron en uno de los últimos congresos de Latinoamérica de su especialidad. Vamos a hablar acerca del lupus. También vamos a conocer todo el tratamiento, obviamente, o los tratamientos y las variables de la hernia de disco, y también vamos a hablar acerca del derecho en salud y qué hacer con los periodos de carencia, cuando son legales, cuando no están dentro de un marco legal y aún así siguen existiendo, y obviamente cuál es el accionar que vos tenés que tomar para poder obviamente tener la cobertura que necesitas. Así que es imperdible el programa de hoy, tenemos un montón de cosas a partir de ahora y hasta las 3:30 de la tarde, y el domingo lo repetimos de 10 a 11:30. Y obviamente ya queda colgadito, ya queda subidito en nuestro canal de YouTube, que es María del Valle Fermi, en el cual vos podés poner suscribirte, y ahí te van a llegar todo el tiempo las notificaciones cada vez que haya algún material nuevo. Recordemos que YouTube tiene un montón de suscriptores. Es un canal que viene creciendo ya hace 15 años, así que muchísimas gracias también por hacerlo posible. Vamos a irnos para allá para agradecer obviamente a quienes nos ayudan en la presentación de Especialistas, temporada número 15. Gracias a la gente de Sowe. Es la indumentaria muy canchera toda esta temporada, primavera-verano. Sowe en la planta baja de Anwar Shopping pueden conseguir esta indumentaria y un montón de estilos más. Muchas gracias. Fusión Peluquería, hoy color, peinado, un luquete espectacular, me encantó. Y obviamente el make-up está todo en las manos de Jorge y Marcos. Los pueden encontrar en Urquiza 558. Gracias por todos los servicios que siempre traen allí. Gracias a Milán Manicure Studio en Patricias Argentinas 341. La belleza de manos también, que trabaja de manera impecable y tiene una excelencia en productos y en durabilidad de su servicio que es impresionante. Al doctor Fernando Soler de Clínica Estética en Avenida Ilia 563, al doctor Esteban Salazar Reinaldi de Hair Restoration, ZR Hair Restoration en Avenida España 1528, primer piso A también. Muchísimas gracias por la recuperación capilar de ya hace un montón de tiempo, pero vamos fortaleciendo y combatiendo todo lo que tiene que ver con el cabello, la caída, con el estrés, con la variación de hormonas de las mujeres, con la cantidad de productos que nos ponemos que a veces no tienen la repercusión que nosotros necesitamos en nuestro cabello. Gracias a Florería La Orquídea en Sarmiento 443 y a todos ustedes por hacer posible esta temporada número 15 de Especialistas y de esta temporada uno de los programas más vistos de nuestra provincia. Quédate ahí, no te muevas.
Muy bien, arrancamos con este especialista. Si vos querés ser parte de este programa, www.mundobebecontenidos.com.ar. Si querés, obviamente, comunicarte con nosotros en cualquiera de las redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla, y ahí podés encontrar la guía de profesionales, las direcciones de nuestros profesionales, la revista y las notas destacadas que vamos, obviamente, comentándote, siempre con el asesoramiento de algún profesional referente en su especialidad que vos podés encontrar en nuestra provincia. Vamos a repetir este programa el domingo a las 10 de la mañana en Canal 4 y en todas las plataformas digitales, por si te perdés alguna de estas entrevistas. Vamos a comenzar con Maricel Dip. Ustedes ya la conocen. Ella es odontopediatra, es nuestra odontopediatra de cabecera, es referente junto a la doctora Teresa Luna en su especialidad en nuestra provincia, y son nuestras profesionales que consultamos ya hace muchísimo tiempo y que queremos un montón. Así que gracias, Mari, por estar nuevamente con nosotros. No, por favor, un gusto, un placer. Gracias. Estuvieron como cada año siempre buscando una mejora para llevar a su consultorio, para acercarles a las familias, a sus pacientitos, y obviamente esta vez fue de la mano del 22º Congreso de Odontopediatría. Así es, la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría año por medio organiza un congreso para todos los odontopediatras de Latinoamérica. Bien. Y todos los años se hace en un país distinto. Este año le tocó a Santa Cruz de la Sierra, y estuvimos participando en distintas conferencias. Nosotros decimos que es un orgullo y un placer porque fuimos representando nuestro país, éramos pocos los argentinos, así que hemos podido gozar no solo de la parte científica, sino de la parte social, amistosa, con todos los demás colegas, tanto de nuestro país como de afuera. Totalmente, totalmente. Hermoso. Es un gran momento de nutrición o de tejer redes, ¿no? Esos congresos, obviamente. Por supuesto, nosotros decimos que no es solo la parte científica, sino que nos juntamos, estudiamos, participamos en mesas redondas, en discusiones. Claro. La verdad que fue muy, muy productivo este congreso. Y también intercambian realidades, ¿no? Porque por ahí la recomendación es una, pero hay que adaptarla también a la zona de cada profesional. Así es, no en todos los países es lo mismo, no todos tienen la misma incidencia y prevalencia de carie, no todos los países tienen la misma cantidad de flúor, que nosotros sabemos que el flúor remineraliza y previene las caries. Todas las situaciones son distintas. Claro. Entonces, nosotros participamos de todas las conferencias y cada uno va sacando lo más provechoso para cada ciudad. Bien. Porque así es, y vamos utilizando todo lo que aprendemos en la región que uno vive. Bien, perfecto. ¿Y qué nos trajeron de últimas actualizaciones, de recomendaciones? De recomendaciones. Ya nosotros sabemos que desde la pandemia se trabajó mucho en lo que es todo mínima intervención. Sí. Mínima intervención significa todo tratamiento odontológico que sea cortito, sin ruido, sencillo, que no moleste, que el niño salga contento, porque esto empezó en la pandemia debido a que no podíamos utilizar los aerosoles, no podíamos utilizar turbinas, jeringas de aire, de agua. ¿En qué consiste? En tratar una lesión sin torno. Bien. ¿Sí? Tratar las lesiones con cucharitas, con excavadores, con instrumental de mano, para que el niño no se asuste por los ruidos y podamos eliminar así todo el tejido cariado de la muelita. Claro. Hay distintas técnicas, distintos materiales que se utilizan de acuerdo a la característica de la lesión. Bien. Pero en sí hicieron mucho hincapié en todo lo que es mínima intervención. Bien, y eso también es un poco más de paciencia, pero igualmente efectiva que si yo usara el instrumental habitual del consultorio. Sí, digamos. Sí, es igualmente de efectiva. Yo creo que sí tiene una mejor recepción por parte de los niños, porque a muchos les molesta el ruido. Claro. Entonces, desde el momento que no usamos turbina, les encanta. Bien. ¿Sí? Por supuesto, tiene sus indicaciones precisas, no solo en la realización, sino en la utilización de los materiales en el paso posterior, ¿sí?
en qué momento hay que ponerlo, no tiene que haber dolor, ¿sí? O sea, hay muchas características que hay que evaluar en cada niño. Bien, bien. Pero la verdad que es muy, muy lindo todo lo que vimos. Bien, buenísimo. Esas mini intervenciones son para caries, para poder sellar las muelitas. ¿Para qué prácticas? Sobre todo se utiliza en niños pequeños, en bebés, en lesiones cariosas grandes. Ajá, porque, bien. por ejemplo, si yo tengo un puntito de carie donde no entra el instrumental, Claro. no me sirve. Claro. Si yo tengo un puntito, por ejemplo, en el medio de una muelita, sí o sí tengo que usar la turbina o el torno, ¿sí? Que todos conocen. Pero si yo tengo una cavidad amplia, abierta, me permite colocar el instrumental y eliminar toda la carie sin utilizar ningún otro instrumento. Claro. La verdad que es muy útil. Está buenísimo. Y no molesta. Igualmente la turbina, como vos le decís, o el torno, hoy ya no, o por lo menos en los consultorios de ustedes y en los consultorios más actualizados, digamos, de los odontólogos, hoy ya no suena al oído, ya no es el mismo ruido que hace años. Ni el mismo ruido ni el mismo tamaño. Claro. Porque por lo general antes todas las turbinas eran grandes, ahora vienen unas muy pequeñas para niños, así que tampoco se asustan con eso. Claro. Pero también tengamos en cuenta que, hay muchos niñitos especiales, niñitos que son sensibles a los ruidos, que no solo el ruido de la turbina, por ahí se te cae un instrumental, abren la puerta y se sobresaltan. Claro. Yo, por ejemplo, siempre tengo ese cuidado. Cuando voy a dormir una muelita, digo que nadie entre, que nadie me golpee la puerta. Son situaciones muy sencillas, pero que a los niños los perturba. Está bueno eso de esa manera de llamarlo, ¿no? Voy a dormir una muelita, no te voy a poner anestesia. No, yo nunca digo eso. Nunca, y nunca hablo de inyecciones, de anestesia, nada. Voy a poner el agüita dormilona, voy a dormir la muelita, voy a contar un cuento, vas a cerrar los ojitos. Bien. Los niños nunca ven lo que uno hace. Claro, claro. Y así se sienten más tranquilos, es una atención más empática y amigable, ¿no? Así es. Y también algo que ayuda, que yo siempre digo, es el entorno. Si yo llego a un consultorio lleno de niños y que todos se portan hermosos, están tranquilos, quieren entrar, no se quieren ir, porque están contentos con los cuentos, con los juegos, eso también hace que los niños entren contentos y no se quieran ir. Claro que sí. O sea, todo ayuda, el clima, el ambiente. A mí me pasó varias veces que me derivaban pacientes que no se podían atender, pero al ver que todos los niños entran y salen, entraron contentos. Claro. O sea, hace mucho el entorno. Les da tranquilidad también. Así es. Muy bien. Así. Otra de las actualizaciones. Hemos vuelto a utilizar un material que hace muchos años se utilizaba, que era el fluoruro de amino de plata, que es un líquido negro que se colocaba sobre todo en los hospitales cuando no teníamos materiales buenos al alcance para detener las caries. La desventaja es que es un líquido negro, uno pincela las superficies dentarias, quedan negras y detienen las caries. Bien. Se dejó de usar porque hace unos años las indicaciones no eran seguidas por todos los profesionales y muchas veces daban flemones, porque tiene sus indicaciones como todos los materiales. Se utiliza en distintas cavidades con ciertas características. Bueno, ahora se reflotó, se cambió algunos de los ingredientes, sigue siendo negra, pero nos permite poner otro material arriba, que antes no se ponía. Antes poníamos todo, pincelábamos de negro todas las superficies dentarias. Por ejemplo, en el caso de bebés que tenían caries de biberón, caries de teta, que no se podía hacer otro tratamiento en los consultorios, se pincelaban todos los dientecitos de negro, 2 o 3 aplicaciones, y detenía las caries hasta que el niño crecía. Bien. Pero era tan fuerte este diamino de plata que no se podía poner otro producto, otro material arriba porque se transparentaba. Claro. Ahora, al cambiar su composición, se puede poner otro producto arriba y ya no se transparenta. Bien. Entonces volvimos. ¿Pero quedan los dientes negros? Ahora ya no, porque este líquido negro va en una capa y arriba se pone otro material que lo tapa. Bien. ¿Sí?
O sea, sigue siendo negro, pero lo enmascaramos con otro producto. Bien. Así que volvimos a utilizar el fluoruro de amino de plata, que se lo había dejado estos últimos años. Yo creo que solamente en algunos hospitales se lo utilizaba, pero en los consultorios ya no. Claro. Fundamentalmente para los bebés o para aquellos niños que necesiten esperar hacia la atención. Exacto. Pero niños con indicaciones precisas. Exacto, claro. con indicaciones precisas, pero no es que no voy a poder hacer nada. Muchas veces había niños especiales que no se quedaban quietos, que no se los podía atender, que no se los podía dormir. Entonces, por lo menos ahora tenemos esta posibilidad de colocar el fluoruro de amino de plata y detener a esa lesión de carie. Sabemos que no va a avanzar, que no le va a doler, que no va a dar flemón y nos da tiempo a que ese niño crezca, que vuelva cada 2 o 3 meses a motivación y después podamos hacer las restauraciones. Claro, claro. Y eso, fundamentalmente, ¿no? Que pueda cumplir con los otros parámetros, porque si, ay, no me va a pasar nada, no va a avanzar la caries, no me va a doler, me dejo estar, bueno, no, los papás, nos dejamos estar, lo vamos pateando, esta vez pasó tal cosa, tal otra, y no aparecemos por un año en el consultorio. Eso es re común. Claro. Es re común. Pero no bueno, lo digo por experiencia. Pero bueno, yo creo que uno va brindando todo lo último que sale y vamos acompañando el crecimiento de los niños. Claro. En algunos se pueden hacer tratamientos más complejos, en otros no. El otro es el caso, por ejemplo, de las coronitas. Mucha gente dice, no quiero coronitas metálicas. Existen las coronitas blancas, pero tiene sus indicaciones. Claro. El niño se tiene que portar bien, tiene que quedarse quietito, aguantar unos minutitos sentadito. Bien. Y bueno, no es lo mismo que una corona metálica, que es más sencilla la colocación. Entonces, de acuerdo a las características de cada niño, vamos decidiendo qué tratamiento hacemos. Bien. Pero tenemos un abanico de materiales y de tratamientos para poder solucionar. Totalmente. Fundamentalmente las coronitas también se colocan desde muy chiquititos, ¿no? Desde muy chiquititos, en la actualidad desde bebés. Claro. Desde bebés. La semana pasada yo coloqué en un bebé de 1 año y 2 meses. Y o sea, es muy pequeño ahí. Muy ¿Las coronitas tienen indicación por caries? Pueden ser, no, pueden ser por caries o pueden ser por traumatismos también. Claro. Por lo general algunos niños empiezan a caminar o están gateando, se caen. Hay muchos golpes en la cama, claro, porque saltan los niños de la cama y se caen. Sí. Entonces todas estas situaciones hacen que tengamos que poner coronitas. Bien. Pero bueno, tenemos una opción de tratamiento, no los dejamos así. Que yo digo, lo importante no es la estética. Lo importante es devolver la función, porque el diente sirve para comer y sirve para hablar. Yo siempre digo, la lengua se apoya en la parte de atrás de los dientes. Yo tengo que tener los dientes sanos para que el niño hable bien. Sí. Entonces dejo de lado un poquito lo que es estética y me ocupo de la función. Yo quiero que el diente esté en la boca para que ese niño coma, para que hable y para que me guarde el lugar del diente nuevo. Claro. Entonces totalmente. No interesa que sea metálico. Yo esto les explico siempre a los papás, porque el papá quiere todo blanco. Claro. Porque es así, les importa más la estética. O como cuando llegan, tienen 10 caries y quieren primero el diente de adelante. Y en realidad no es así. En los niños hay una secuencia. Yo no puedo empezar por la restauración más grande poniendo anestesia. Empiezo por la más chiquitita en el sector posterior. Bien. Primero las muelitas y después los dientes, porque son más sensibles. Entonces, todas estas cosas vamos explicándoles a los papás. Va a tener la boca en condiciones con total seguridad, pero siguiendo un orden. Claro, claro, totalmente. Así, para que el niño se adapte. Acompañar claro. y el niño se vaya adaptando y quiera volver al consultorio. Y quiera volver. Si nosotros en la primera sesión anestesiamos, se asusta. Claro. En cambio, si yo de a poquito voy enseñándole cómo anda el avioncito, cómo sale la agüita, cómo pongo la lucecita, voy a llegar a la tercera o cuarta sesión que puedo anestesiar. Claro. O sea, claro. es paulatino. Esto también tiene que ver con la especialidad y con las actualizaciones, ¿no? Así porque va tornándose cada vez más a favor de los pacientes. Así es. Más amigable en este caso con los más pequeñitos. Así es, porque no es lo mismo atender a un adulto que a un niño. Aparte, no es un adulto chiquitito o de baja estatura, un niño. No, un niño es un niño, piensa distinto, siente distinto. Hay que darle su tiempo para que procese.
No puede llegar el niño y decir en el primer turno, hago un arreglito. No. Claro. El primer turno juego, muestro, le enseño todo lo que voy a hacer y a la segunda sesión recién restauro. Bien. O sea, esto es en forma gradual. Totalmente. El adulto llega y hago lo que quiero. ¿Sí? Sí, sí. Hago un arreglo, hago una extracción, un tratamiento de conducto. Directamente le digo, hoy te toca esto y ya está. El niño no. El Claro. niño hay que darle su tiempo. Para Claro eso que también tenemos los libros de cuentos, donde muestran situaciones odontológicas, donde se ven sillones, se lo ve al odontólogo, se ve el paciente. Y bueno, y así lo vamos motivando hasta que se deja atender solito. Bien. Y tienen los juguetes también adaptados, ¿no? También. Con la temática odontológica. Exacto, los muñecos con su boquita, los cepillos, los libros de cuentos, los juegos, todo eso les mostramos como para ir adaptándolo para que después se pueda hacer un buen tratamiento. Bien. Otro concepto que tenían en cuanto a la higiene y a las recomendaciones que ustedes siempre brindan es ahora acerca del biofilm, que también es un refresh de lo que ya conocemos. Exactamente. Pero bueno, para que entre de alguna manera. Para que entre. Nosotros decimos que las caries se producen por el acúmulo de placa bacteriana. Bien. La placa bacteriana es el acúmulo de todos los restos de comida que nos quedan en los dientes. Biofilm es lo mismo, nada más que actualmente se denomina biofilm y cada vez que nosotros leemos, vemos artículos, productos, capaz que hasta en las pastas de dientes van a encontrar, sirve para la eliminación del biofilm. Es esto, son los restos de comida que quedan en los dientes, ¿sí? Eso es el biofilm. ¿Cómo hacemos para eliminar el biofilm? Buena técnica de cepillado, todos los días, la más importante es la nocturna. ¿Por qué? Porque son muchas horas que quedan esos restos de comida y durante la noche se disminuye la cantidad de saliva. Por lo tanto, como la saliva limpia, no va a limpiar. Van a descalcificar más rápido los dientes y vamos a tener más caries. Ideal, cepillo, el hilo dental, incorporarlo desde los 9 años, por lo menos utilizarlo a la noche, porque el hilo limpia donde no limpia el cepillo, o sea, en las uniones de los dientes, ¿sí? Bien. Y por supuesto el control periódico cada 6 meses al odontólogo, aunque no vean nada, aunque no les duela nada, hay que concurrir al odontólogo. Bien. ¿Y las recomendaciones actuales en cuanto al mojar el cepillo, al uso de pasta en los más chiquititos o de enjuagues bucales? Siempre usar un buen cepillo. Sí. Yo siempre recomiendo cerdas blancas porque son semiblandas, no las negras que son duras. Todas las cerdas terminadas a la misma altura. Bien. Vamos a utilizar poca cantidad de pasta. En bebés, hasta 1 año, medio granito de arroz. Mínimo. Mínimo. Claro. Desde 1 año, 1 granito de arroz. ¿Sí? A los 2 o 3 años, ya del tamaño de una lentejita. Nunca mojar la pasta y el cepillo. Siempre seco. ¿Sí? Bien. Y realizar las 3 higienes con eso. Ahora, con respecto a los colutorios, a los buches, se puede incorporar, yo siempre les digo, a la noche. No hay que cansar a los niños, no hay que obligarlos ni atosigarlos con tantas cosas. Nos lavamos los dientes 3 veces al día y a la noche complementamos con un buche o un colutorio, pero como complemento. Nunca usar el colutorio solo. Claro, o sea, no reemplaza al cepillado. No reemplaza. O sea, primero me cepillo, me enjuago con agua y después con el colutorio. Bien. Y vamos a mantener así una boquita sana. Bien, perfecto. Buenísimo, Mari. Muchas gracias. No, por favor. Un placer. No. ¿Te pueden encontrar, consultar? En Salta 747. Muy bien. Gracias. No, que tengas gracias a una vos. buena semana. Igualmente. Vamos a la pausa. Quédense ahí. Todavía nos queda un montón de programa. No te muevas.
Muy bien, continuamos con este especialista. Si vos querés ser parte de este programa, te podés comunicar con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestra web www.mundodecontenidos.com.ar. En YouTube, en María del Valle Fermi, ya queda colgadito este programa y también, por supuesto, lo volvés a ver el domingo a las 10 de la mañana en Canal 4 y en todas las plataformas digitales. Vamos a recibir por primera vez en especialistas a la doctora Analía Gervilla Galán. Ella es reumatóloga. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer. por la invitación. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a hablar acerca de dos de las enfermedades más frecuentes en reumatología. Dentro de las reumatológicas, o sea, la más frecuente es la artritis reumatoidea. Bien. Estamos entre el 1 y el 2% de la población puede tener artritis reumatoidea. Pasamos como segundo de frecuencia al lupus eritematoso sistémico. Bien. Y como tercera sería la esclerosis sistémica. Pero hay muchas enfermedades, porque la gente por ahí dice, tengo reuma, y reuma no es una enfermedad, es un vocablo que lo utiliza la gente como decir reuma, pero eso abarcaría a muchas enfermedades reumatológicas. Y las enfermedades, el lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmune. ¿Por qué decimos autoinmune? Porque se va a generar desde el cuerpo ciertas sustancias que nosotros le llamamos anticuerpos, donde van a ir contra los órganos de nuestro sistema inmunológico. Entonces, y es una enfermedad heterogénea, porque no es que todos los pacientes dicen, yo tengo lupus, y por ahí leen en Google o se informan. Las presentaciones son muy diferentes y heterogéneas en cada persona. Bien. Y eso va a variar de la parte genética y de también el gatillador, que hay multifactores, como ser ambientales, los virus, la luz ultravioleta, puede ser el gatillador de que el sistema inmune pierda la tolerancia. Entonces hay un desequilibrio, una pérdida de la tolerancia, y van a iniciar ciertas células que nosotros le llamamos proinflamatorias, citoquinas y muchas células que son inflamatorias, y eso gatilla la enfermedad. Para todo eso tenemos que tener una predisposición genética. Claro. La predisposición genética no es de un solo gen. Se han descubierto muchos genes que tienen los pacientes, y al haber el gatillador se empieza la pérdida de la tolerancia y la presencia de todas estas células inflamatorias y la producción, porque hay una alteración en los linfocitos B, y entonces se provoca una producción de autoanticuerpos, que nosotros le llamamos, y estos autoanticuerpos van contra nuestros órganos. Y entonces ahí se van a presentar los síntomas de la enfermedad que se llama así sistémica, porque va a afectar a todos los organismos, pueden afectar. Hay órganos que son más frecuentes que otros. Bien. Pero es muy variable y también es y se da múltiple, digamos. No va a afectar a un solo órgano. No afecta a un solo órgano, sino que puede, ahora al decir los síntomas, como para dar la alerta a la gente, como para que sospeche y concurra más rápido, ya sea al médico clínico, y de él ir a ver después la derivación hacia el reumatólogo. Y se da más en las mujeres. Tenemos una frecuencia de casi 8-9-1 entre mujeres y varones. Por eso también, dentro de lo que yo te decía, múltiples factores, también se están estudiando los factores hormonales, que se da más predisponente en las mujeres que en el hombre. ¿En mujeres de alguna edad, de algún lapso? Exactamente. ¿No? En la edad fértil es donde más tenemos la probabilidad de que se dé la enfermedad, pero hay lupus en el niño y hay lupus también en el geronte. Nada más que entre 20, 40, 50 años es como que tenemos la mayor cantidad de personas afectadas por lupus, pero puede darse, como todas las enfermedades reumáticas, en algunas otras edades también. Pero esas serían como las edades que uno también tiene que tener en cuenta si empiezan con los síntomas que pueden aparecer, ya sea en piel, que te va a dar como un rash que nosotros llamamos de ala de mariposa hacia la cara, y eso puede gatillarse o aumentarse con la luz solar. ¿Algo así puede ser? Más en la cara, pero en las fotosensibles, en los lugares fotosensibles, pero puede darse más, tipo es en la parte malar, más.
Bien. Ese es como que uno dice alerta. Bien. Fatiga, también da artritis, o sea que el paciente que empieza con dolor articular o que se le hinchan las manos y que ha pasado más de 2 o 3 semanas, que no hubo un traumatismo, nada, rigidez en las manos, es como que uno tiene que tener la alerta, el cansancio, la fatiga, lesiones en la piel. Eso sería como como presentaciones que puede presentarse en formas leves, pero también tenemos que saber que hay muchas veces que hacemos el diagnóstico en pacientes en terapia, porque las presentaciones son tan agudas en órganos tan importantes que el paciente llega a terapia y nosotros ahí hacemos el chequeo de los síntomas, el pedido de laboratorios específicos para el diagnóstico, pero hay muchas personas que pueden tener el lupus con un debut neurológico, con un debut de un síndrome renal. Nosotros decimos síndrome nefrótico, nefrítico, o sea que se le hinchan los pies. Esa sería otra de las cosas que uno dice un edema. Es muy generalizado porque el edema puede darte por muchos, por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia renal, de otras causas. Pero también es una alerta a decir pacientes que dicen, tengo edema en los miembros inferiores, no hay otra causa, no hay hipertensión o diabetes, algo, entonces sospecharlo también en esta franja de etarias que, como te digo, de 20 a 40 años, edad fértil, hay que empezar a sospechar. O sea que son presentaciones diferentes que pueden darse. Pero además son síntomas como... estamos hablando de lupus, ¿no? De lupus, eritematoso sistémico. Sí. Son síntomas muy habituales, o sea, yo puedo estar cansada, generalmente, puedo, no sé, tener alguna mancha en la piel y naturalizarla, bueno, no, debe ser algo que comía, ¿no? Uno tiende a hacer eso y a no prestarle la real atención que necesita. Por eso las enfermedades reumáticas llevan un tiempo. Hay muchos estudios que se están haciendo ya en la Argentina de cuánto tiempo es lo que tarda en hacerse el diagnóstico. Y entonces nosotros es de interiorizar al médico clínico que sospechen estas enfermedades, que son como más raras, que están en el grupo de raras, porque a veces el paciente artritis, artrosis, es como que lo tiene como más, o que le hablan más o lo lee más. El lupus eritematoso sistémico, si no ha habido un familiar, porque eso también la predisposición a nivel genético y familiar, entonces ya la gente por ahí va a consultar antes. Pero la artritis, hay muchas personas que empiezan con artritis, gente joven, mujer, entonces por ahí no tenemos una artritis reumatoidea y hay que sospechar en un lupus. Para eso el médico reumatólogo va a hacer un examen clínico y nosotros chequeamos todos los sistemas, o sea, no solamente las articulaciones, porque por ahí confunden que el reumatólogo ve las articulaciones. Teóricamente chequeamos todo, o sea, somos clínicos primero y reumatólogos, porque el paciente lúpico es un paciente que se va a poder presentar en diferentes sistemas. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a pedir los laboratorios para un laboratorio general y un laboratorio específico para la confirmación del diagnóstico. Y en algunos pacientes que sean difíciles, con laboratorio nada más se confirma, perdón, la parte clínica y el laboratorio específico, que nosotros ahí pedimos los anticuerpos que son específicos para lupus. Y también a veces hay que hacer biopsias renales o biopsias de algún órgano. Si tenemos un laboratorio que nos da negativo, pero tenemos alta sospecha de que puede ser esta enfermedad, tenemos que llegar a la biopsia. Generalmente nos manejamos mucho nosotros en equipo, con el nefrólogo, con el neumonólogo, porque la afección pulmonar también es importante en el lupus, la parte cardíaca, o sea, por eso es un chequeo. ¿Hay algún factor de riesgo que pueda ayudarme a desencadenar más allá de esto, ¿no? Que teníamos la predisposición genética, el ser mujer, el cursar la etapa fértil? Y los virus, algunos gatilladores de virus, el Epstein-Barr, el virus de la mononucleosis infecciosa, pueden como ser gatilladores, algunos procesos infecciosos que a veces dicen aparecen después de este proceso infeccioso. El estrés es también, el estrés está haciendo de todo, ¿no? También está estudiado que puede ser un gatillador
de una paciente que tiene una predisposición, pasa su tiempo, sus años y no se da la enfermedad, y determinada estrés o traumatismos que se gatilla y empieza a ya liberarse todas estas sustancias que serían autoinmunes porque se generan contra el propio organismo. Bien. Así que eso. ¿Y el tratamiento es de acuerdo al estadio de que diagnosticamos la enfermedad? Claro, sí, nosotros llamamos, ahora hasta ya se ha puesto el nombre de un lupus temprano, porque no tiene todas las manifestaciones para hacer el diagnóstico de un lupus. Nosotros nos manejamos con criterios de clasificaciones de cada enfermedad. A veces no llega a cumplir todos los criterios, pero pensamos que puede tener un lupus. Entonces es como esa ventana de oportunidad en que uno dice, bueno, el factor antinuclear que muchos pueden haber sentido nombrar es uno de los primeros anticuerpos que uno pide de laboratorio, y es como que eso da un criterio de entrada para pedirte todos los otros anticuerpos que son más específicos. Claro. Y el tratamiento se va a tratar de acuerdo a los síntomas. De acuerdo a los síntomas que tenga, puede ser un lupus leve, puede ser un lupus moderado o puede ser un lupus severo. Y en las últimas recomendaciones del 2023, que son del EULAR ACR, se llaman porque son entre los europeos y los americanos, y eso se transpone a nosotros también, a los latinoamericanos. Incluso ya hay un grupo latinoamericano, porque el lupus interviene mucho la parte étnica. Bien. Entonces, los africanos tienen como lupus mucho más severos. Ajá. Los caucásicos tienen lupus de otras características. Entonces, hay una corte que se llama Corte Gladel, que es de Latinoamérica, donde participan muchos reumatólogos también argentinos, y entonces se va sacando las características de cada uno de latinoamericano, porque hasta los tratamientos que uno va a imponer después para cada paciente no son los mismos respondedores según la etnia. Entonces, los tratamientos son principalmente la primera línea, porque la que responde muy rápido son los corticoides, pero nosotros les tenemos que explicar a la gente que lamentablemente en la primera fase a veces sí se tiene que utilizar los corticoides. Las últimas recomendaciones es que se utilice los corticoides en la dosis de vida y rápidamente descender, porque lo que más no queremos es que después, por el uso de los tratamientos, haya daño orgánico por el mismo tratamiento. Y después hay una droga muy noble, sí, claro, una droga muy noble que son los antimaláricos, que es la hidroxicloroquina. Esa se la utiliza para todos, los leves, los moderados y los severos. Los corticoides va a ser de acuerdo también a la afectación orgánica, porque puede ser dosis pocas, leves, moderadas o en pulsos. Si el paciente está en terapia, se tendrá que utilizar en pulsos. Y después se pasará a drogas que nosotros le llamamos inmunosupresoras, de acuerdo también a qué gravedad tiene la persona. Claro. Y los últimos son 2 drogas que son autorizadas ya por la ADMAT para lupus, que son como terapias biológicas, que también se utiliza para frenar y para suprimir el daño orgánico de este paciente. No vamos a tener una cura del lupus. Vamos a tener una mejora de todavía los síntomas. No, pero todavía no se puede decir cura. Los últimos que se están utilizando se llaman unos tratamientos TCARs, que son unas células que van como asesinas hacia todas las células que están reactivas malas. Entonces esta sería... Hay un grupo de pacientes que ya están con este tratamiento, que se los han presentado en los últimos congresos, son muy chiquitos, o sea, una corte de 10 o 15 pacientes que tiene, y es como que el paciente se resetea todo. O sea, es como un trasplante que uno hace de todas las células que están mal y se ponen las células nuevas. Bien. Pero eso se llama tratamientos TCARs, pero todavía nosotros acá, o sea, no. Lo que decimos es que tenemos que frenarlo, que el lupus esté en remisión. Nosotros utilizamos mucho esa palabra, que el lupus esté en remisión. Y cuanto antes esté en remisión, va a ser menos el daño orgánico. Porque después la mortalidad
del paciente depende mucho del daño orgánico que tenga, ya sea por la misma enfermedad, por los tratamientos o por procesos infecciosos. Bien. Entonces ahí tenemos que achicar toda esa ventana para disminuir el daño y la mortalidad, que ha bajado bastante. O sea, bajó bastante la mortalidad de los años 90 ahora del paciente con el diagnóstico de lupus. Porque han diagnosticado antes. Diagnosticado antes y por todo el pool de tratamientos que tenemos. Claro. Ya tenemos muchas armas donde antes se trataba con una droga, se esperaba un tiempo, si no andaba se da otra droga. Ahora el nuevo es un objetivo, el objetivo street to target que se llama así, tratar el objetivo rápidamente para evitar el daño. Entonces se tratan con a veces 2 o 3 drogas al mismo tiempo. Bien. O sea que la paciente con lupus tenemos muchas herramientas para tratarlas. Para armar exactamente un tratamiento que esté adecuado a sus síntomas. Para cada paciente. Claro. Entonces es como que también, y mucho el apoyo psicológico. O sea, tenemos, porque son chicas jovencitas, que a veces les tienen que poner corticoides. Entonces el apoyo psicoemocional es muy importante en los pacientes. Ese punto también lo tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos tratando al paciente. ¿Y en Jujuy hay mucho diagnóstico? Sí, sí. Es como que decimos, porque en Jujuy, no sé si intervendrá nuestra etnia, pero tenemos muchas de estas enfermedades sistémicas y graves. Bien. Más graves que lo que ven a veces el centro del país. Cuando nos reunimos, nosotros decimos, pero si nosotros tenemos pacientes muy graves. Sí. Verdaderamente hay que prestarle atención, ¿no? a los síntomas y poder llegar rápido a la consulta. Exactamente, al clínico y el clínico al reumatólogo para hacer el diagnóstico temprano. Tenemos ventana de oportunidad y tratamiento temprano, y entonces eso modifica la enfermedad y también la respuesta. Claro, claro que sí. Bueno, el otro tema es la esclerodermia, que también es otra de las enfermedades reumáticas más comunes o más frecuentes. Sí, dentro de las terceras, está dentro de las enfermedades raras, porque son 250 en millón de pacientes. Bien. Pero hay que pensarla, y por ahí recibimos los pacientes del dermatólogo, a veces del clínico, porque a veces como va a afectar la piel, también esta enfermedad es sistémica. O sea, también tenemos una predisposición genética, un gatillador, pero como que empieza el gatillador de la enfermedad a nivel del endotelio. Entonces afecta mucho la parte microvascular. Bien. Eso hace que se generen muchas células que aumentan el colágeno y produce la fibrosis de la piel. Entonces, cuando el paciente consulta ya es como que estamos tardíos. Por eso es que se está por cambiar el nombre de esclerodermia. ¿Por qué? Porque ya eso es como una esclerosis de la piel, y en esa etapa nosotros ya tenemos poco para hacer. Entonces tenemos que detectarlo muy tempranamente para que la enfermedad también se detenga y tengamos otro pronóstico de la enfermedad. Bien. También se da en mujeres, más de predisposición, pero se puede dar en todas las edades, pero también en predisposición en mujeres. ¿Y en la piel de todo el cuerpo o hay zonas Por que eso son las tenemos como criterios de clasificación, también es heterogénea. Entonces hay unas esclerodermias que nosotros las llamamos limitadas, porque puede dar la fibrosis de la piel en manos y en caras. Y las que son difusas ya va a afectar todo el cuerpo, que son las que nosotros decimos rápidamente progresivas. Pero como que quede yo creo que de mensaje hacia la comunidad es que en la época del invierno el primer síntoma que se puede manifestar muchos años antes de la presentación de la enfermedad es el fenómeno del Raynaud, que muchos ya saben acá, y en este invierno que bajó mucho las temperaturas se presentó más que en otros inviernos. Y son cambios de color en zonas que están expuestas al frío, que generalmente en las manos, donde se ponen blancas, moradas y luego rubicundas. Y eso es porque el frío actúa como estimulador. Entonces se cierra la microcirculación y te quedan las manos moradas. Entonces la gente tiene que tomar en conciencia que si ocurre ese fenómeno, concurrir para hacer un diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque puede ser solamente
un fenómeno renal primario que no sea secundario a alguna de las enfermedades reumáticas. Claro. Entonces, para el diagnóstico también nosotros lo vemos, se pide unos laboratorios y se hace un estudio que se llama videocapilaroscopía, donde vos ves los capilares del lecho unguial y de acuerdo a las características de esos capilares uno puede suponer que el paciente en unos años puede hacer una enfermedad reumática de la esclerosis sistémica. Bien, y este endurecimiento, esta tirantez, digamos, en la piel, esta fibrosis, ¿va a ser dolorosa también? ¿A mí me va a llamar la atención o me va a producir algún tipo de invalidez de movimiento? No puedo hacer este movimiento ya porque me duele mucho. Lo que produce más la esclerosis en la piel, en las manos, es como que lleva a dedos como en salchicha, a sentir las manos muy tensas. Uno lo que Bien. el primer síntoma le pregunta es que si ella ha sentido que las manos están más duras, más tensas, y eso lleva así a una discapacidad, porque si uno no le hace una rehabilitación, empiezan las contracturas a nivel de los tendones y de los flexores y provoca la mano en garra, que eso lleva a una discapacidad, que es lo que ya no queremos ver en el paciente. Claro, o sea, totalmente. Esa etapa es la que no queremos ver. Y bueno, la esclerodermia es también una enfermedad sistémica, que también tenemos que ver que tiene una alta morbilidad y mortalidad cuando afecta al pulmón, el riñón. Entonces, los primeros chequeos que se hacen es también todo un escaneo siempre de pulmón, del tubo digestivo, de la parte cardíaca, o sea, hacemos como un chequeo, tengan o no síntomas. Bien. Porque si nosotros detectamos algo muy tempranamente, su pronóstico va a cambiar. Bien. Y si no lo detectamos tempranamente, ¿cuál es la calidad de vida de estos diagnosticados? La esclerosis sistémica progresiva es una enfermedad realmente bastante frustrante porque no hay tantos tratamientos como para la artritis reumatoidea o para el lupus, ¿no? Vamos haciendo frenadores, también actuamos rápidamente con inmunosupresores, frenadores, pero cuando la etapa ya está avanzada a nivel de piel, eso es difícil que se vuelva para atrás y entonces ahí tenemos que utilizar mucho, evitar la fibrosis pulmonar por la parte de su insuficiencia respiratoria y la parte de rehabilitación en la piel. Bien. Pero es una mayor, o sea, es muy poco el porcentaje que es la rápidamente progresiva, la que va a afectar a toda la piel. Bien, pero bien. Bueno. Van a tener, digamos, la posibilidad de un diagnóstico, de un tratamiento o de terapéuticas que me vayan aportando, ¿no?, a la calidad de vida. Exactamente, la calidad de vida. Lo primero es, como decimos, detección temprana. Para la esclerodermia sería el fenómeno de Raynaud, que es como la primera manifestación, capaz que entre 7 o 10 años antes de la enfermedad. Bien. Entonces vos ya a ese paciente le decís, ojo, año a año vení, hacemos todo el chequeo y vamos controlando todos los sistemas. Bien, perfecto. ¿El chequeo también es con laboratorio? No. Una vez al año hacemos también bien. los anticuerpos, sí. Bien, buenísimo, Doc. No nos quedó nada, entonces me parece que hemos aclarado un montón y lo importante es que haya ayudado solo más por la alerta, es para llegar temprano y hacer tratamiento temprano. Pasa mucho que nosotros somos una sociedad que naturaliza los síntomas y más las mujeres. Nos aguantamos el dolor, naturalizamos esto. Claro. Tengo las manos entumecidas, no debe ser porque estuve haciendo tal cosa, ¿no? Sí. Se me inflamaron los tobillos, los pies. Ah, no, tal otra cosa. Y demoramos la consulta se demora. por desconocimiento y cuando llegamos temprano tenemos muchas más posibilidades. Sí. Yo te digo que el diagnóstico que se hacen en terapia, vos preguntás y seguro que por ahí son 3 o 4 años que han minimizado algunos síntomas. Claro. Que uno vuelve para atrás y puede hacer el chequeo. Pero bueno, ahí estamos. No se puede volver atrás. Después sí, Así pero hay mucho por hacer, eso es lo bueno. Lo que hay que decirle al paciente es que no tiene que, frustrarse en la parte psicológica, porque hay muchas armas para tratar. Bien. O sea, porque a veces ven el diagnóstico de lupus y el paciente se afecta mucho psicológicamente, o el de esclerodermia. Claro. Entonces hay muchas cosas por hacer.
Bien, Sí. bien. Hay toda una sociedad también, ¿no?, de especialistas investigando acerca de todo todo esto. Todos los meses sale algo nuevo. Claro. O sea que tenemos que estar ahí, pero además que cambian las recomendaciones para mejorar al paciente. Claro, Todas estas que sí. recomendaciones que nosotros hacemos se las hace la Sociedad Argentina de Reumatología, pero con la europea, con la americana. Consensuado, estudiado. Todo es consensuado, bien. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Doc. Un placer. Gracias. ¿La pueden encontrar, consultar? En el Hospital San Roque estamos y después en el consultorio de la Otero 360, los consultorios del Sanatorio Lavalle. Muy bien, gracias. Un placer. Vamos a la pausa, pero quédate ahí, no te muevas. Muy bien, continuamos con este especialista. Si vos querés volver a ver este programa, lo podés hacer a través de nuestro canal de YouTube en María del Valle Fermi. Ahí ya queda colgadito a partir del día de hoy. Y también el domingo a las 10 de la mañana se repite por Canal 4, por todas las plataformas digitales, en donde podés volver a ver en el lugar en donde estés, con el dispositivo que tengas a mano, la entrevista que estás necesitando saber ese tema o encontrar a ese profesional, obviamente, que necesitas para resolver alguna cuestión en particular que tiene que ver con la salud o con la calidad de vida. Vamos a recibir por primera vez en esta temporada, pero es un profesional que siempre consultamos, es un referente en su especialidad en nuestra provincia. Estamos con el doctor Ernesto Castellani. Él es médico especialista en neurocirugía y cirugía de columna, neurocirujano de Jujuy y siempre muy consultado, ¿no? Muy respetado también por todos sus colegas. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Igualmente. Vamos a hablar de las hernias de disco, que es una de las patologías más frecuentes, ¿no?, en la neurocirugía. Sí, creo que es la patología más frecuente. Patología. O sea, la hernia de disco o el dolor lumbar, el dolor de cabeza, sí, son las dos cosas de todos los días. Bien. La verdad que es una consulta hiper frecuente. Con las hernias de disco tenemos así como una sentencia de, bueno, no, voy a convivir con el dolor. Bueno, a ver, mira, a mí me gusta explicar, y esto es algo que yo siempre le explico a los pacientes. Hay como dos grandes escuelas quizás en lo que es el tratamiento de las hernias de disco. Están los que son invasivos en la columna, a los que, bueno, operan muchas hernias de disco, y están los que, en los que yo me incluyo, la escuela quizás no tan invasiva, en la que tratamos de no operar la hernia de disco, o al menos decimos que no todas las hernias de disco se operan. Nosotros decimos que el 85% de las hernias de disco no son quirúrgicas. ¿Por qué? Porque uno con tratamiento médico y con terapias alternativas puede ayudar mucho en el tratamiento. El tema es que el diagnóstico es como muy abarcativo, digamos, ¿sí? Hernias de disco tenemos absolutamente todos. Yo tengo 43 años, desde los 32 tengo hernias de disco. Y es la edad en la que empezamos a tener síntomas o empezamos a tener degeneración discal, que ya es interpretado como una hernia de disco. Y bueno, se va a manifestar, ¿viste?, con dolores lumbares, con cierta, a veces, impotencia para hacer determinadas actividades o estar mucho tiempo agachado y demás. Incomodidad, digamos, de algunas Claro, posturas. Exactamente. O sea, a mí me gusta explicar que si bien empieza en edades tempranas, es una manifestación artrósica. O sea, la degeneración de los discos intervertebrales son como las canas del pelo. Bien. Entre los 30 y 40 años todos tenemos alguna cana. Va a salir. Bueno, todos tenemos alguna discopatía que se va a ver en resonancia.
entre esas discordancias que tenemos los que operan muchas hernias de disco, los que no tantos, tenemos quizás ciertas contradicciones. Entonces, por ejemplo, si vos venís con una hernia o una degeneración discal a verme, como la que tengo yo hace 10 años, yo te mando a bajar de peso y a hacer mucho ejercicio. Claro. Y eso es como que, viste, la gente está acostumbrada a que le digan, no, tenés una hernia de disco, no hagas esto, no hagas lo otro, porque puede empeorar, y en realidad, si la hernia de disco da lumbalgia como síntoma, el tratamiento es mucho ejercicio. Bien. ¿Por qué? Porque el ejercicio te va a hacer tonificar los músculos, sobre todo los músculos de la parte media del cuerpo, que es lo que le da el sostén a la columna. Y la columna al estar más sostenida va a tener menos síntomas después. Bien. Después, bueno, sí están las otras hernias de disco, las que se rompió el disco, se salió, te está comprimiendo un nervio específico, entonces ya uno tiene distintos síntomas, ya muchos más importantes en realidad que la lumbalgia, que sí requieren algún tipo de intervención, pero bueno, siempre para mí, digamos, la cirugía es como la última instancia. Bien, empecemos, vamos a ir deteniéndonos en esto, ¿no? Me mandó a hacer ejercicio y a bajar de peso, pero realmente cuando yo empiece a hacer todo eso, al tiempo voy a mejorar este síntoma que es la lumbalgia. Sí, mejora muchísimo. Ajá. El tema es que lamentablemente, como es un fenómeno degenerativo o artrósico, al tiempo me va a volver a molestar. O sea, no es que se me va a pasar para siempre y nunca más voy a tener problemas, sino que bueno, hoy voy a hacer ejercicio, se me va a pasar y en un tiempo, porque la artrosis se manifiesta de esa manera, en épocas en las que da síntomas y otras épocas en las que no, me va a volver a doler. El tema es que si uno se mantiene en forma, bien ejercitado, y bueno, esos periodos de dolor van a ser cada vez más lejanos, digamos. ¿Y más soportable va a ser el dolor? Sí, totalmente. Ajá. Totalmente. Es fundamental. O sea, mira, hoy yo hablaba con un paciente que me decía, mira, lo que no me cuidé cuando era joven lo estoy padeciendo ahora. Y es cierto, o sea, viste, uno a partir de los 40 o 50 años, que es cuando la gran mayoría de las personas tienen este tipo de síntomas que es la lumbalgia, y generalmente estamos con sobrepeso, ya no hacemos ejercicio, ¿sí? Y el no hacer ejercicio... No tenemos tiempo. O no tenemos tiempo, siempre. Sí, bueno, eso es la excusa perfecta, digamos. Sí. Y bueno, todo eso va generando falta de sostén en la columna, y esa falta de sostén, esa inestabilidad empeora todos los síntomas. Y el gran problema es que no lo vas a solucionar, o sea, si hace 20 años no haces nada, con que empieces en una semana, en 10 días, en un mes, no lo vas a solucionar, sino que lleva tiempo, y eso es lo que yo por ahí trabajo mucho con la gente, y es lo que le cuesta mucho entender a los pacientes también, que... a ver, duele mucho, yo lo he padecido, pero uno cuando tiene dolor querés que se te pase ya, querés la solución mágica, y bueno, claro, la solución, no existe la solución mágica, lamentablemente. Y la solución rápida también, claro, es lo que buscamos, ¿no? Porque exacto, quizá con alguna medicación o con programar cirugía mi cabeza ya se calma en la ansiedad. Total. Y no tiene que hacer este esfuerzo de generar una disciplina de ejercitación, de esperar, no sé, un mes para ver el resultado en la balanza y todo eso. Yo siempre le explico al paciente, la hernia de disco te va a dar dos tipos de síntomas fundamentales. La lumbalgia, que es la que hay que tratar de no operar, sí, y la radiculopatía, que es cuando el disco te está comprimiendo un nervio específico, ya sea a nivel cervical o lumbar. En esos casos, o sea, cuando uno tiene radiculopatía y me duele una parte del brazo o una parte de la pierna, bueno, se dice que en 12 semanas uno, si va subiendo la escalera en el tratamiento paulatinamente, generalmente en 12 semanas el paciente logra una gran mejoría de la clínica. Si a las 12 semanas no resolvió con analgésicos, con fisio, con kinesio, con hidroterapia, con absolutamente todas las técnicas alternativas, e incluso hasta un bloqueo eventualmente, se transforma en quirúrgico. O sea, si el paciente después de aproximadamente 3 meses sigue con el síntoma y es un síntoma invalidante, digámosle, se transforma en quirúrgico. Esos son los pacientes que se terminan operando. Pero bueno, siempre saber que lamentablemente la cirugía de columna es una cirugía paliativa, se dice. O sea, me va a sacar el síntoma, pero lamentablemente yo voy a estar predispuesto a seguir teniendo problemas de columna en el futuro. Claro. Si estoy operado, voy a tener más predisposición a eso, lamentablemente. Bien.
O sea que las hernias de disco pueden seguir apareciendo por más que yo ya me haya operado. Sí, totalmente. El paciente que se opera de una hernia de disco tiene mayor predisposición que una persona que no se operó a volver a tener una hernia de disco. Y uno puede tener una o varias hernias en diferentes discos, porque recién decías, yo tengo muchas. Yo tengo 2 cervicales y 3 lumbares, que son en realidad degeneración de los discos, pero están dentro del diagnóstico. Esto es como que se atrofia, claro, se deforma. El disco es como un amortiguador hidráulico y en la medida que va pasando el tiempo se va deshidratando. Entonces van apareciendo estas discopatías degenerativas. Bien. Y cuanto más grande nos ponemos, más hernias de disco tenemos. ¿Y hay algún tratamiento como inyecciones o botox que esté Mira, se han probado muchísimas cosas, inyecciones de colágeno y cosas así, la ozonoterapia, que es una técnica, hay ozonoterapia que te inyectan oxígeno solamente subdérmico como tratamiento del dolor, pero hay una técnica que te intentan inyectar ozono en el disco. Y bueno, nada, se han probado múltiples cosas y ninguna resultó, lamentablemente. Bien. O sea, esto forma, para mí el ejemplo más claro es el de las canas. No hay forma de evitar las canas, bueno, no hay forma de evitar las discopatías. Pero yo le puedo retrasar de alguna manera, a diferencia de las canas, la aparición de la hernia de disco. Bueno, a eso, viste que hoy se habla mucho de la medicina preventiva y qué sé yo, bueno, como prevención, pasa que por ahí acá nos está viendo la señora de 50 y pico, 60 que ya lo tiene, pero si nos está viendo algún chico joven, bueno, sepa que desde los 30 en adelante es importantísimo mantener un peso adecuado, una dieta adecuada y fundamental el ejercicio físico, digamos. Sí, no hace falta que sea un físico-culturista, porque no es necesario, pero bueno, regular, exactamente, una actividad física regular que me mantenga los músculos tónicos y que de esa manera me sostenga mejor el esqueleto. Bien, buenísimo. ¿Algún hábito como el uso de un mal calzado, malas posturas, no sé, trabajos que son por toda la jornada con la misma postura? Mira, todo eso me puede no predisponer influyen quizás en la aparición de hernias de disco. ¿Viste? O sea, la hernia de disco se asocia mucho a, no, yo cargué peso muchísimo tiempo, o hice este trabajo. Yo la verdad no cargué nunca peso y sin embargo tengo, ¿viste? O sea, no es que esté, digamos, no es que el trabajo actúe como un factor desencadenante, sino que te predispone a tener síntomas, ¿sí? O sea, si yo tengo una discopatía y cargo peso, y bueno, ese peso se va a repercutir en en esa hernia de disco y se va a manifestar antes, digamos. Sí hay cosas, por ejemplo, el tabaco, el cigarrillo influye muchísimo. O sea, los pacientes tabaquistas tienen más predisposición a tener degeneración discal. Bien. ¿En los embarazos también puede ser que...? Sí, influye, pero bueno, el embarazo influye más en realidad en que, bueno, en la medida que va creciendo la panza, la columna se va arqueando y eso por ahí a veces afecta, y fundamentalmente el aumento de peso influye también en la columna. Me quedé pensando en los ejemplos, ¿no? Recién decías esto de cargar peso o de... va a influir más en si yo ya tengo predisposición en generarme dolor ahí. Es como, no sé, comer algo muy dulce con una caries en una muela. No me va a sacar, no me va a generar caries porque yo ya la tengo, pero sí me va a reflejar el dolor ahí. Así es, sí. Bueno, mira, recién hablábamos del tema de predisposición. Se cree que estas discopatías tienen vienen a partir de una alteración genética en la síntesis de colágeno, pero todavía no está descrito cuál es esa alteración genética y por ende no tiene no tenemos una forma de prevenir que eso ocurra, digamos. Que yo tome colágeno desde los 20 años en adelante como un suplemento que está muy de moda, no va a ser una prevención real, digamos. Al menos no por el momento, el tipo de colágeno que se toma y la forma de administración, pero hoy no sirve de nada. Hoy, si te tengo que decir, es tratar de hacer ejercicio y mantenerse en forma, básicamente. Bien. Buenísimo, Doc. Muchas gracias. No, por favor. Un placer. ¿Te pueden encontrar, consultar? Bueno, yo estoy en el Hospital Pablo Soria y en la parte privada en los consultorios del Lavalle y del Rosario. Muy bien, gracias. Que estés muy bien. Igualmente. Vamos a la pausa, pero todavía nos queda programa, así que quédate ahí, no te muevas.
Muy bien, continuamos con este especialista. Si vos querés ser parte de este programa, te comunicás con nosotros a través de nuestra web www.mundobebecontenidos.com.ar. Allí tenés todas las redes sociales para que puedas utilizar la que más sea de tu comodidad, enviar el mensaje y obviamente se lo vamos a mandar al profesional que corresponda y la respuesta de manera privada te la vamos a devolver. Este programa se repite el domingo a las 10 de la mañana y también queda disponible en YouTube en María del Valle Fermi para que puedas reverlo, compartirlo y poder ver la entrevista o al profesional en el dispositivo que vos tengas a mano en el momento en el que realmente puedas prestar atención. Vamos a recibir al doctor Augusto de Diego, es un abogado que siempre consultamos en especialistas porque él es abogado especialista en Derecho de la Salud y Discapacidad. Gracias por estar nuevamente con nosotros, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy amables por invitarme nuevamente a este espacio. Un placer, muchas gracias a vos por venir. Vamos a hablar de un tema que viene con mucha controversia, que son los periodos de carencia de las obras sociales o de las prepagas, pero controversia porque uno no sabe si están bien, si están mal, si son legales, justo lo que yo necesito no me cubre, ¿no? Exactamente, sí, ha cobrado bastante fuerza últimamente el tema de los periodos de carencia, sobre todo en nuestro país y principalmente con el tema de las prepagas, no Bien. tanto con las obras sociales nacionales, pero más que nada con las empresas de medicina prepaga. Bien. ¿Qué son los periodos de carencia? Bueno, el periodo de carencia en realidad es una institución prevista en la ley 23.660 y 23.661 que le permite a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga, en este caso nos vamos a centrar un poquito más en las prepagas, la posibilidad de no otorgarle la cobertura a un afiliado de determinadas terapias o de determinadas prestaciones por un periodo que no sea mayor a 12 meses. Bien. Es decir, es una institución que permite a la prepaga no hacerse cargo de ciertas prestaciones durante un periodo de tiempo determinado. Ahora bien, viene la pregunta, ¿pueden no hacerse cargo de todas las prestaciones que yo requiero o más bien de qué prestaciones pueden no hacerse cargo? Claro. No pueden no hacerse cargo de aquellas prestaciones que estén en el PMO o en las leyes especiales que rijan la materia del derecho de la salud. Por ejemplo, cirugías bariátricas, también quedarían incluidos los medicamentos oncológicos, claro, y demás medicamentos similares. Es decir, el periodo de carencia no puede aplicarse para medicamentos y terapias dentro del PMO y dentro de las leyes especiales. De leyes especiales como por ejemplo la fibromialgia, ¿no? La fibromialgia es una, la ley 24.901 de discapacidad también es otra. Claro. Tenemos un cúmulo de leyes que se han ido incorporando al PMO que no pueden ser objeto del periodo de carencia. Si la obra social o el efector de salud pretende aplicar un periodo de carencia respecto de alguna prestación que esté dentro del PMO o de alguna ley especial, simplemente no puede hacerlo y ahí la persona, el afiliado o el paciente puede obviamente interponer una acción judicial para obtener la cobertura por esas prestaciones. Totalmente. ¿Es eso lo que tienen que hacer? O de alguna manera presentar una historia clínica, algo así, como para no primero llegar o en primera instancia hacer una presentación judicial? Bueno, puede siempre intentar la vía de defensa del consumidor, ¿no? Siempre puede interponer una denuncia en defensa del consumidor o en Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y ahí esperar o aguardar una respuesta. Pero al menos en nuestra experiencia personal, en lo que es el litigio, generalmente estas cuestiones devienen en un reclamo judicial porque pese a los dictámenes que puedan haber de defensa del consumidor en favor del afiliado o de Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación que obliga a la prepaga o a la obra social a cubrir, generalmente hacen caso omiso y continúan sin dar la cobertura. Claro. Y terminan obviamente obligando al paciente o al afiliado a iniciar una acción judicial para obtener una cobertura de una medicación o de una terapia que está dentro del PMO. Y yo necesito la terapia y la medicación hoy, ¿no? Y todo este proceso me va a llevar mucho tiempo. En realidad... O algo de tiempo. ¿El proceso judicial te referís o el proceso? No, esto de voy, no te cubre, bueno, voy, busca la manera, hablo con el médico, no se puede, voy con el... Obviamente. Voy perdiendo tiempo y calidad de vida de algo que estoy necesitando. Tiempo y energía.
Claro. Eso es lo que muchas veces no tienen los afiliados que requieren de un tratamiento urgente. Ese es el mayor problema, ¿no? Que termina siendo un desgaste de salud, de energía y muchas veces de dinero de parte del afiliado para la obtención de una prestación que tiene que cubrirse, que tiene que darse otorgamiento pleno. Ahora, una vez interpuesta la acción judicial, los tiempos de la justicia en cuestiones de la salud son bastante rápidos. Así que muchas veces termina conviniendo al afiliado instar directamente la vía judicial que intentar cualquier clase de reclamo administrativo que va a darse en por lo menos el 80% de los casos con un rotundo no. Bien, bien. ¿Y los periodos de carencia que sí están establecidos también son o son legales, están dentro del marco de la legalidad? ¿Son de por vida? ¿Tienen una cantidad específica de días? ¿Es un periodo? Bueno, el periodo de carencia, como lo dice su nombre, es un periodo, es un plazo. Claro. No puede extenderse más allá de 12 meses. El plazo máximo por el que una obra social o una prepaga puede no cubrirme ciertas terapias que no estén dentro del PMO es de 12 meses y no puede extenderse más tiempo. Ahora bien, si esas terapias llegasen a quedar incluidas dentro del PMO durante lo que sería la duración del plazo del periodo de carencia, automáticamente ese periodo de carencia cae por una cuestión de orden público. Pero es muy importante para quienes vayan a contratar una prepaga que lean bien lo siguiente. Si quieren hacérseles la aplicación de un periodo de carencia, primero que nada tiene que estar determinado el plazo de duración de ese periodo de carencia, que no puede ser superior a 12 meses. Si es superior a 12 meses, es nulo. Se tiene por no escrito y es nulo, porque sería una cláusula abusiva. Ahora, también otra cuestión importante es que tiene que estar expresamente detallado qué clase de prestaciones o terapias no se va a cubrir mediante la aplicación de ese periodo de carencia. Si no está escrito ni el plazo ni las prestaciones que no se van a otorgar por el periodo de carencia, cualquier clase de periodo de carencia que se quiera aplicar por el efector de salud es nulo. Eso tiene que saberlo cualquier paciente o cualquier afiliado que pretenda contratar una prepaga o a quien quieran hacerle la aplicación de un periodo, ¿no? Y pasa mucho con, con la medicación, pero también con estudios, ¿no? De diagnóstico. No porque la edad no es la que está prevista, no porque es mucho antes, no porque ya te lo hiciste el año pasado. Bueno, ocurre muchísimo eso con los estudios y es un problema grande con los estudios, porque los estudios muchas veces son necesarios para llegar a un diagnóstico. Y la mayoría de los estudios que se requieren para la detección de ciertas enfermedades son caros. Son estudios caros porque requieren de aparatología que muchas veces no se encuentra dentro de la provincia, que debe trasladarse el paciente a otra institución fuera de Jujuy, o que simplemente se trabaja con reactivos que son caros, que no son usuales, entonces requieren de una erogación dineraria mayor por parte de la obra social o de la prepaga. Ahora, no recuerdo en este momento si esos estudios no están contemplados en algún plexo normativo, porque los estudios están contemplados en prácticamente toda la normativa y tienen que cubrirse. Entonces, generalmente, el no otorgamiento de un estudio para llegar a un diagnóstico obedece a una cuestión deliberada de no cumplimiento de la ley de parte del efector de salud. Bien, ¿y ahí cuál es el accionar que tenemos que...? Bueno, ahí en cuestiones de estudios, porque estamos ante cuestiones que requieren de una urgencia para el diagnóstico de una persona, ahí es procedente una medida autosatisfactiva. Porque con una medida autosatisfactiva que es aún más rápida que el amparo, el tribunal o el juzgado competente en ese momento puede ordenar de manera inmediata la realización del estudio en favor del paciente o del afiliado. Bien, bien. Esto también es necesario poder asesorarnos y rápidamente interponer, ¿no?, esta medida para poder continuar con el control, con el diagnóstico, obviamente. Sí, sin duda alguna, porque en cuestiones de salud el tiempo es oro, el tiempo es lo primordial. Entonces, es mejor obtener una respuesta rápida y lo antes posible para poder efectuarse el estudio, el control, llegar a un diagnóstico y tener una certeza de qué plan médico se va a seguir respecto de un determinado diagnóstico o una situación de salud de una persona.
Muy bien. Y si yo inicié el camino al revés, ¿no? Tengo alguna medicación que necesitaba comprarla ahora, que me debería haber cubierto, no sé, al 100% y en realidad cubrió el 50% o cubrió solo un porcentaje, pero yo la compré igual. ¿Cómo hago que ese dinero vuelva o pagué un estudio en efectivo en el lugar donde lo tenía que hacer porque así lo necesitaba? ¿Cómo hago para recuperar ese dinero? Bueno, en esas situaciones es más factible iniciar un reclamo por la vía de derecho del consumidor. ¿Por qué? Porque se entiende que si la persona ya accedió al estudio o ya accedió al medicamento, su salud ya no estaría tan en riesgo. Entonces, no sería tan viable instar un amparo de salud. Podría iniciarse un reclamo administrativo por la vía de defensa del consumidor o bien también un reclamo a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación para solicitar el reintegro del gasto en el que haya incurrido el afiliado o el paciente, ¿no? Bien, bien. ¿Esto es lo que dice el nuevo DNU o no? No. El nuevo DNU ha tocado cuestiones referidas justamente al periodo de carencia, ha querido tocar otros temas referidos al rango etario dentro de las obras sociales para la aplicación de cuotas diferenciales, ha querido también facilitar la libre migración dentro de obras sociales sindicales para los trabajadores, que ese, a mi entender, es un criterio, un punto positivo. Ha querido reordenar en cierta manera ciertas cuestiones que hay que ver cómo pretende aplicarlas y cómo logra reordenarlas. Pero esto no es decir, lo que dije recién no está reglamentado a partir del DNU, del 70/23, sino que ya viene de hace muchos años, es una normativa que ya viene vigente de hace muchos años y no se ha modificado. Bien. Lo que sí se ha intentado modificar son cuestiones referidas a lo que ya mencioné y un poquito a lo que es el PAMI, ¿no? Hoy en día también estamos con ese tema. El PAMI también tiene como muchos vaivenes, ¿no? En los mismos meses de cobertura o de algún estudio específico. PAMI ha entrado en una especie de reestructuración según lo que han dicho las autoridades de dicho instituto, ¿no? Pero lo que nos encontramos actualmente es un recorte de la cobertura de aproximadamente 1000 medicamentos. Es decir, hasta el año pasado los jubilados tenían un descuento del 100%, una cobertura del 100% en aproximadamente 3000 productos y prestaciones derivados de 167 moléculas o principios activos de medicamentos, los cuales se han reducido hoy en día a 2000 y a 109 principios activos o farmacológicos. Eso es un problema grande porque va en contra de un principio constitucional consagrado en la ley de nuestra Constitución Nacional, sí, que es el principio de no regresividad en derecho de la salud. Claro. Que quiere decir que si una persona ya ha obtenido el 100% de una cobertura, no puede luego determinarse que esa persona va a tener una cobertura menor respecto de una prestación o de un determinado medicamento. No obstante, PAMI pretende solucionar esta cuestión de los recortes mediante la posibilidad de que los jubilados accedan a una especie de subsidio o una solicitud especial de la medicación. Ahora, el problema viene de siempre con el tema de los jubilados, que es que por más subsidio al que accedan, la jubilación de por sí no está acorde a los precios ni a la inflación que va hoy en día. Y valga la redundancia aclarar que esos medicamentos que tenían un 100% de cobertura ahora se han bajado al 80% y al 40%. Entonces los jubilados van a tener que pagar un coseguro de entre el 20% y el 60% para adquirir ciertos medicamentos. El problema vuelve a lo mismo, el monto de la jubilación que perciben la mayoría de los jubilados los deja muy desfasados. Y el hacer el trámite también para ellos es engorroso porque no todos tienen una ayuda, no todos entienden acerca de los formularios online, de bajar, ni disponen de la movilidad ni del tiempo suficiente. Generalmente se encuentran con una barrera grande que es la barrera tecnológica. Claro. La barrera tecnológica con la que se encuentran
muchos de los jubilados que no tienen quien los asista o bueno, simplemente no saben cómo hacerlo, y la obtención de estos subsidios o estas solicitudes especiales desisten de hacerlo por el hecho de que no saben cómo hacerlo o no tienen los medios. Totalmente. Y ahí cuando hay una regresividad, que ya dijiste que es inconstitucional, pero además esta medicación, por ejemplo, ¿está contemplada dentro de una ley especial de salud? Bueno, también procede la posibilidad de una acción judicial de amparo, ¿no? De una acción de amparo para que justamente se mantenga la cobertura al 100% y no se baje la cobertura ni al 80% ni al 40%. Claro. También hay que hacer un paréntesis aparte con PAMI, que es que el PAMI tiene montos de cobertura especial, ¿no? Lo que a nosotros, que tendremos una obra social o una prepaga, nos cubren entre el 40 y el 60%, PAMI antes cubría el 100%. Ahora, de muchos de esos medicamentos que cubren el 100%, va a cubrirse entre el 80 y el 40. La cobertura es diferenciada de PAMI siempre. Ahora bien, las acciones judiciales tenderían obviamente a mantener esta cobertura del 100% y que no se disminuya. Bien, bien, buenísimo. Y la última es el periodo de carencia. ¿Es aplicable, por ejemplo, a la no cobertura también de una enfermedad preexistente? ¿O no tienen nada que ver? Bueno, muy buena la pregunta. ¿Puede una persona tener una enfermedad preexistente, pero las terapias que requiere estén dentro del PMO? Si las terapias que la persona requiere están dentro del PMO, no es aplicable un periodo de carencia por una enfermedad preexistente. Bien. Para nada. Ni aunque sea preexistente. Ni aunque sea preexistente. Lo que sí tiene la obligación el afiliado es de declarar que tiene esa enfermedad, porque si no puede dársele de baja el contrato de seguro de salud por haber falseado sus datos al momento de firmarlo. Bien, bien. Está bueno saber esto y bueno, y saber que tenemos distintas instancias y leyes que nos van a amparar, ¿no?, en el cuidado de la salud, para poder tener una cobertura, que es lo que estamos buscando, ¿no? Una buena cobertura y una calidad de vida. Por supuesto que eso es lo primero. Sin salud no es posible el disfrute de ninguno de los demás derechos. Totalmente. Muchas gracias. Un placer. Por favor, a ustedes. ¿Te pueden encontrar, consultar? Sí, pueden encontrarme en calle San Martín 662, Casa 7, o pueden contactarme al 388-461-6715. Gracias. A ustedes. Un placer. Por favor. Buena semana. Vamos a despedirnos de Especialistas, obviamente conociendo la revista de septiembre, si ya la podés descargar en www.mundobebecontenidos.com.ar. Allí tenés, además de la revista, el enlace a YouTube y cada una de las redes sociales, la guía de profesionales y las notas que vamos subiendo como recomendaciones para que puedas ir leyendo de manera individual. En la revista de Especialistas también la podés pedir a través de nuestro WhatsApp. Vas a encontrar los datos de nuestros profesionales a los cuales vos podés visitar y obviamente cada 30 días vamos renovando todos estos temas, vamos comentándote o profundizando acerca de diferentes especialidades y de diferentes temas dentro de esas especialidades para que vos puedas asesorarte con información confiable y obviamente llegar al lugar para poder tratar este problema, que es fundamental llegar con tiempo y al lugar correcto, ¿no? Así que podés ingresar en nuestra web y ahí tenés un montón de información, www.mundobebecontenidos.com.ar. De esta manera nos despedimos. Gracias a todos por estar siempre del otro lado. Gracias por hacer posible Especialistas en esta temporada número 15. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 2 de la tarde o en los domingos, cuando repitamos este programa, a las 10 de la mañana. Que tengan una gran semana. Chau, chau.